Proyecto El Cruce presenta Una Vuelta a la Plaza, un podcast sobre contingencia local y regional, producido desde la comuna de Graneros, región de O'Higgins. Hola, soy Pablo Rojas y en este podcast me reúno con personalidades de distintas áreas para conversar sobre contingencia y también aprender sobre lo que hacen, lo que sueñan y, por supuesto, lo que piensan. En este episodio conversamos con Álvaro Yáñez, vecino de Graneros, persona en situación de discapacidad, ex paciente de la Teletón y ex candidato a concejal. Hablamos sobre su experiencia en la Teletón, los desafíos de vivir con discapacidad en nuestra comuna, su compromiso con la inclusión y la política local que lo llevó a levantar una candidatura. Tuvimos una conversación honesta y potente sobre superación, derechos, participación y futuro. Álvaro Yáñez Matus es contador de profesión, emprendedor de la comuna de Graneros y actualmente cursa la carrera de Administración Pública. Es una persona en situación de discapacidad y fue paciente de Teletón desde muy pequeño hasta los 18 años, etapa que marcó profundamente su vida y lo motivó a involucrarse activamente en temas de inclusión. Con formación en comunicación social y una fuerte vocación de servicio público, en las pasadas elecciones municipales fue candidato a concejal por Graneros, llevando una propuesta centrada en la visibilización de las personas con discapacidad y la participación ciudadana. Este capítulo fue grabado el 23 de mayo de 2025. Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, el capítulo 7 del podcast Una Vuelta a la Plaza. En esta oportunidad estamos con Álvaro Yáñez, quien es oriundo de Graneros. Usted quizás ya le suena porque lo ha visto en redes sociales, estuvo en las últimas elecciones municipales participando y compitiendo por un cupo de concejal. Muchas gracias, Álvaro, por estar acá con nosotros en este podcast para conversar de los distintos temas que interesan a la ciudadanía y a la gente de nuestra comuna. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, los saludos y un saludo a toda la gente que nos escucha y contento de estar acá, que me hayan invitado a conversar. Excelente, Álvaro, nos gustaría primero que nos contaras de ti, ¿a qué te dedicas actualmente? Mira, yo actualmente trabajo en contabilidad en una empresa agrícola hace 14 años y bueno, me desempeño trabajando y estudio ahora 6 semestres de Administración Pública en la Universidad Mayor. Como tú bien dijiste, llevo una vida acá en Granero y eso, me dedico a mi trabajo, a algunos emprendimientos que tengo por ahí y por allá. Por ejemplo, la productora, que es una productora musical, que se llama Tecla Producción Secta, que está en Facebook, en Instagram, que tiene 7 años de vida, que todavía está ahí contribuyendo con la comuna de cierta forma. Tengo una hija también, Emilia, que es importante mencionar, tiene 10 años, así que eso es como lo que uno lo mueve, ¿no? Ser padre nos define mucho, es como la carta de presentación. Oye, Álvaro, llegaste muy pequeño aquí a Graneros, ¿verdad? ¿Qué tan chico era? ¿Meses o era guagua? No, yo me acuerdo 5 años por haber tenido yo desde ahí en adelante, ahora tengo 48, entonces llegué a la calle Fresia acá a Graneros a vivir. Después estuvimos en la población del Parque mucho tiempo con mis papás. Nosotros somos 5 en la familia, o sea, tengo 2 hermanos más y mis papás que, bueno, ahora viven en el sur. De ahí empecé a ir, claro, en el 76 rápidamente a la Teletón yo. O sea, yo nací en el 76 y al tiro a los meses me detectaron casi al año que se dieron cuenta que yo tenía problemas para caminar y en el 78 justo se abrió la Teletón en huérfanos. Entonces ahí yo apenas comenzó el Instituto de Rehabilitación empecé a ir a Santiago. Para quienes nos escuchan, bueno, Álvaro es una persona en situación de discapacidad que se ayuda, tiene apoyo de muletas, ¿verdad? Y como muchos ya lo han visto en las redes sociales, también en su campaña pasada, la inclusión fue una gran bandera de lucha. Pero antes de eso, Álvaro, quería llevarte a la siguiente reflexión, que si yo te nombro la palabra Graneros, ¿qué es lo primero que a ti se te viene como a la mente? ¿Cuál es el sentimiento que podrías definir? Graneros para mí desde niño fue folclore, fue una tierra de folclore, fue una tierra donde todos nos conocíamos, donde se podía andar en la calle, donde no existía, digamos, el avance tecnológico que hay ahora. De ese Granero me recuerdo yo, y de ese Granero queda muy poco, pero si tú
me nombra granero a mí en la tierra del folclore, y lo que yo siempre tengo en la mente es la entrada a granero, los árboles frondosos, grandes. Si nos vamos ya a la abstracción, al sueño, pues en la realidad ahora eso ha cambiado mucho. Va con los tiempos también que se están viviendo, pero todo fue muy rápido, digamos. Se llenó rápidamente de casas, fue avanzando como lo vuelvo a repetir, con los tiempos, algo lógico tal vez, pero no es esta ciudad tan amable como cuando nosotros llegamos. El tema de que era mucho más fraternal, mucho más conocido. Hay mucha gente ya que no es de Graneros, que se ha ido a buscar nuevas posibilidades. Entonces, desde ese aspecto ha cambiado mucho. Pero también doy la mano de que con el avance de los tiempos, obviamente, siempre tiene que haber es de perogrullo decirlo, pero un avance. Es lógico que tenga, obviamente, más lugares ocupados con vivienda, más lugares ocupados con negocios, pero se ha perdido mucho lo que es, digamos, la tradición. Muchos artistas y eso yo creo que se ha ido perdiendo, desaprovechando gente, desaprovechando lugares, desaprovechando espacios. Oye Álvaro, ¿y cuál es el avance que tú ves, Granero? ¿Hacia dónde? Porque tú dices, hay un avance que es natural, un desarrollo, pero ¿hacia dónde ves tú que se ha ido desarrollando Granero? Porque, por ejemplo, en términos económicos, desarrollo empresarial, al menos yo no veo, digamos, más que tenemos la misma empresa que desde que nuestros tatarabuelos existe, está Chiprodal, la Nestlé, pero no ha llegado más. Yo creo que el sueño del desarrollo está día a día. El sueño del desarrollo hay que irlo forjando día a día, no es algo que esté patente, digamos, tal como tú lo dices. Tenemos la Nestlé desde que yo también tengo uso de razón y nada más. Todo el resto es trabajo agrícola. Y cada vez menos también, porque como cada vez menos, el avance de las viviendas. Pero el avance de las viviendas son programas estatales, o sea, gubernamentales, en los cuales Granero ha otorgado un lugar para que esas viviendas puedan construirse, digamos. Pero claro, nos hemos llenado de gente, la población ha crecido, obviamente, y con el crecimiento de la población también crece la mano de obra, pero ¿dónde la hacemos trabajar? Y ese es un detalle súper importante para las autoridades. No tan solo por las autoridades del Estado Mayor, sino para las autoridades de locales, a ver cuál es la participación y la gestión que tienen en atraer al empresariado y atraer a la gente que quiera trabajar también en empresas importantes. Yo siempre he sido mucho de ver que estas ferias laborales que la hacen a las 10 de la mañana, a las 12 del día, en días de semana. Yo a eso le daría un poco más de ahínco. Hay que siempre tener bien puestos los pies sobre la tierra para hablar de Granero. Granero es una zona eminentemente agrícola. Estamos rodeados de empresas frutícolas, de gente que llega de afuera. Por tanto, yo me fijaría, y siempre lo he planteado así, no tanto en la Nestlé, sino que qué más puedo hacer yo con las empresas agrícolas que están hacia afuera de Granero, en el sector carretera, a ver cómo lo hago con los contratistas, cómo ordeno ese tema y cómo hago que la gente de Granero pueda trabajar contenta en Granero y tenga un espacio de trabajo. Tenemos que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, tengo que venir con 10 o 20 puestos de trabajo. ¿Me entiende? Eso significa hacer gestión. No sé si el mismo alcalde, sino que alguien que vaya desde acá con un proyecto serio a una empresa y diga, pucha, necesitamos 20 puestos de trabajo. Y también decirle a la gente, oye, aquí hay 20 puestos de trabajo, ahora respóndanme ustedes. Yo lo hice hace mucho tiempo, lo hicimos en conjunto con Pablo Díaz y Mauricio Cáceres en el tema de discapacidad. En empresa chiquitaensa conseguimos 20 puestos de trabajo a discapacitados de Granero. Y ustedes fueron como a golpear la puerta, ¿no? Vaya a decir, yo trabajaba ahí en contabilidad, abrí una puerta, se presentó un proyecto serio, un proyecto acabado, un proyecto donde existía una casa de discapacidad en el estadio municipal, donde existía aquí un catastro de discapacitados, donde existía un club deportivo de discapacitados,
donde se ganó un proyecto importante para los discapacitados, un proyecto que se ganó, si no me mal recuerdo, desde Suiza. Y bueno, faltaba el ámbito laboral, lo planteamos con Pablo en su minuto y con Mauricio. Y yo Pablo Díaz, ¿tú te refieres a Pablo Díaz, al ex alcalde? Al ex alcalde, sí. Yo también trabajé un año en alcaldía, o sea, con él, en la oficina del deporte. Pero esto fue fuera, yo ya estaba fuera del municipio, solo hice el nexo para que trabajaran 20 personas con discapacidad y bueno, la empresa privada acogió el proyecto, ordenó los baños, por ejemplo, hizo las subidas correspondientes, subidas que no existen ni siquiera para entrar a la municipalidad de acá de Granero hoy. Entonces, pero también ahí fue decayendo un poco también la respuesta de las personas que trabajaron. Digamos, de los 20 quedaron 10 y finalmente quedaron 5 y finalmente quedaron 3, pero finalmente lo más importante es que se hizo un proyecto importante, se logró hacer un proyecto serio y uno no puede estar, digamos, en las necesidades o en las... o en lo que quiere la otra persona una vez que le ofrece el trabajo, ¿me entiendes? No, y además que es un intento más. Es súper difícil, sí, pero se abrió una puerta, sí, que era lo importante. Es una muestra más, lo que tú comentas, es una muestra más de que nos hemos ido convirtiendo en una comuna dormitorio, donde hay muchas casas, donde la gente llega después de sus días de trabajo a descansar acá, pero la vida laboral, al haber tan poco desarrollo acá, para toda la gente que hay, tiene que salir a buscar el sustento a otros lugares, en este caso a Santiago o a Rancagua, que son los polos más cerca en términos laborales que tenemos. Álvaro, tú también nos comentabas que fuiste paciente de Teletón desde muy pequeño. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál fue tu diagnóstico en ese Displasia espástica. Eso significa que tuve una hipoxia perinatal. En castellano tuve sin oxígeno 7 segundos, 8 segundos. Y eso me produjo una displasia espástica, que es una parálisis cerebral y que me afectó básicamente, bueno, todo mi cuerpo, pero el sector derecho en un 80% básicamente. La mano derecha me la reconvirtieron, tengo 2 operaciones, una a los tendones de Aquiles de ambos pies y otra a los isquiotibiales, que fue ya como a los 15 años. Y bueno, del 78 hasta los 18 años, ahí a los 18 años te tiraban para afuera. Yo, menos mal, gracias a Dios, salí caminando. Muy agradecido de la Teletón antigua escuela, donde había un centro. Bueno, ahora hay como 20 centros. Próximamente habrá un centro en Rancagua. Yo tuve la fortuna de tener la suerte de atenderme en un centro Teletón en Santiago, no con los avances tecnológicos que hay ahora, porque yo usé órtesis que ahora ya son mucho menos pesadas, las mías pesaban 3 kilos, zapatos con órtesis, o sea, yo me demoraba media hora cuando recién aprendí a colocármela en 1 minuto y medio. Ese fueron trabajos acá de kinesiólogos, de acá locales, de Rancagua, de mi colegio, que hicieron esa pega en educación física. Pero yo prácticamente, hasta tercero medio, yo creo que toda la media di prácticamente exámenes libres por el tema de mis piernas. Tuve bastante tiempo hospitalizado, bastante tiempo operado, porque ahí te enseñan a caminar, te enseñan a caerte, te enseñan a todo, te enseñan a defenderte. Te botan, ¿cachai?, dentro de la colchoneta y párate y anda y a subir y bajar escaleras, caminando con 2 bastones. Solamente cuarto medio, fui solo al colegio, tuve una educación normal. Yo agradezco que mis papás nunca me escondieron de la discapacidad ni nada, siempre fui súper yo. Hay veces que uno dice, pucha, yo quería ser arquero, por ejemplo, me gustaba mucho el fútbol. Te vas dando cuenta que hay cosas que no hay a poder hacer, pues, ¿cachai? Entonces ahí aparece el tema de la rebeldía, el tema de la juventud, el tema de los 15 años, cuando te rebeláis, pues, ¿cachai? Y es difícil, pero no es imposible, pues. Yo tenía compañeros al lado que, pucha, se tiraban de un roquerío, quedaban mal y al otro día estaban muertos, se mataban. Y es así.
Pero sumando y restando, soy un agradecido de haber tenido la posibilidad de que me dieron mis papás y que existiera la Teletón para poder caminar. Álvaro, ¿y cómo lo viviste ser una persona de una comuna como Granero, que una comuna más chiquitita, alejada de Santiago en ese tiempo? ¿Cómo viviste la discapacidad acá en nuestra comuna? ¿Tuviste algún tipo de apoyo en el colegio, algún tipo de apoyo de la autoridad en su momento, a lo largo de los años que estuviste en Teletón? Porque imagino que además es un gran esfuerzo económico, o quizás fue para tu familia el hecho de ir harto a Santiago, viajar mucho. Sí, mira, viajábamos todas las semanas. Yo me acuerdo al principio, bueno, mis papás siempre abogaron por sacarme adelante, y a todos mis hermanos también, a Enrique y a Alexandra, que son mis hermanos. Pero en el fondo, como mis papás tenían empresa acá, negocio, eran ellos conocidos y se hicieron parte de la Teletón, digamos, en Santiago, y se hicieron parte de la comisión de Teletón acá para organizar los espectáculos en la época de la Teletón, noviembre y diciembre, y ser parte como del espectáculo. Hicieron parar el tren, o sea, mucha participación hubo de parte nuestra para colaborar con los niños de acá, para mostrar, digamos, que había que tener una inclusión. Y respecto del tema de los viajes, bueno, mi papá en ese sentido mis papás los tenían bien de la mano. Yo, por fortuna, tenía a mi abuelito en Santiago, entonces como tenía que quedarme allá, yo me quedaba donde mi abuelo. Si uno tiene parientes, se queda donde los parientes, si no, en las casas de acogida. Bueno, por ser de provincia, obviamente me decían el Graneros, pues, ¿cachai? El Coquimbo le decíamos el Coquimbo, ¿cachai? Yo jugaba básquetbol, en ese tiempo me integré a jugar básquetbol. Éramos bien unidos los de provincia, pero nunca así, o sea, era como llegar a tu casa, ya te dan desayuno, hasta el día de hoy. Si las cosas, bueno, lo que más cuesta son las operaciones, pero digamos, no sé si ahora tendrá un costo lo que son los implementos, la órtesis. En el momento que yo estaba era cero costo, los bastones acomodados, y yo viajaba mucho menos porque me quedaba en Santiago, entonces viajaba lunes y volvía viernes y viajaba 2 veces. ¿Y ahí, con el colegio nunca tuviste problemas? No, en el colegio no, los grillitos en el San Martín estudié acá, cero problema, pucha, todos me iban a ver cuando estaba operado. Yo me acuerdo de todos los chiquillos, que le aprovecho de mandar un saludo, que a los del comercial sobre todo, que tengo las letras todavía en los cuadernos de todas las chiquillas y los chiquillos que me apoyaron ahí en ese momento que fue bastante pesado, tanto psicológico como físicamente, porque fue un momento de sorpresa la segunda operación. O sea, yo ya estaba como mal, ya no me estaba dando resultado la operación de los tendones de Aquiles. Entonces hubo que operarse de nuevo, y eso fue en el 91. Fue cuando yo iba en segundo medio. Entonces, segundo, tercero, lo hice prácticamente en Santiago, con letras de todo, con los cuadernos de todo. Entonces, ahí fue bastante difícil. Oye, Álvaro, ¿y en qué momento de toda tu historia nace este interés por la política? ¿En qué momento haces el clic y dices, yo voy a salir del mundo privado donde me encuentro, en mi trabajo de contabilidad, entonces quiero ingresar al debate público? Mira, yo soy bastante disperso, bastante de lograr las cosas y bastante de conversar. A raíz de eso, yo siempre quise estudiar periodismo primero. En esos tiempos costaba mucho entrar a la universidad. Era muy cara la universidad, no había lo que hay ahora, no existía lo que es la clase online, nada de eso. Muy pocas universidades, y a mí yo no era una lumbrera, po. Yeah. Entonces tampoco tenía los 700 puntos que necesitaba para periodismo, y pucha, mucho me iba a costar, y mi papá me dijo, pucha, estudia mejor algo que te acomode más. Entonces estudié contabilidad. Pero siempre quedé con el bichito, y cuando salí de contador dije, ya voy a estudiar algo que se asemeje a periodismo, y estudié comunicación social. Y ¿cómo me acerqué a la política? Bueno, siempre me gustó lo social, pues ayudar, bajo perfil, siempre me ha gustado estar haciendo cosas, esto de la productora musical, o sea, de eventos musicales que yo hice con
Hace bastante años del evento. 2017. Pero tú gestionabas un festival, ¿o no? Sí, gestionaba un festival en el verano, pero varias tocatas dentro del año, 2 o 3 tocatas en el año, y se llamaba Música Bajo el Sol. Y siempre lo social ha estado de alguna manera inserto en mí. Pero en algún momento tú dices, yo quiero pasar de mi rol como actor social, sí, al rol político, sí, a la política dura. Cuando yo trabajé en la municipalidad en el 2000... En la época de los 2000, entré a trabajar con Pablo Díaz a la oficina del deporte. Y ahí me quedó picando el bichito de la política. Dije, algún día voy a volver. Y hace 2 años tuve la posibilidad con un ex candidato de haber participado a través de un partido. Yeah. Yo no me quise inscribir en un partido. En este momento no milito tampoco. Y en las últimas elecciones un amigo me invitó. Cuando faltaban 24 horas para completar una lista, que fui apoyado, como toda la gente sabe, fui apoyado por el Frente Amplio, que me dio el cupo, y completamos esa lista junto con el Partido Comunista, pero lamentablemente no tuvimos ningún representante en el escaño. No, iban 4, me acuerdo. Íbamos 4 de 6 cupos, yo creo que perdieron harto. Era súper difícil, perdimos harto, pero fue una lucha que yo quería dar. ¿Por qué no lograron completar los 6 candidatos? Porque, para que la gente entienda que cuando la elección de concejales, primero para sacar los electos se hace se ordena por lista. Entonces se ordenan las listas que más votos sacan entre ellos. Sí. Acá en Graneros son 6, casi siempre los concejales son 6 cupos. Entonces las listas máximas son 6. Y se van ordenando por la cantidad de votos que tienen las listas. Y después de eso se hace una fórmula matemática para saber si las listas sacan un electo o 2. Y así es un tema matemático un poco más complejo, pero obviamente lo primero es tener listas fuertes. Sí, y cuando tú tienes 6 cupos y en tu caso como iban 4, obviamente la lista que tuvieran 6 tenían más posibilidades de ganarle a ustedes como lista, sí, como grupo. Esto es como una carrera de ciclismo en grupo. En el caso nuestro no trabajamos nunca como lista completa, pero finalmente lo que me queda fue que lo hice. Que fue algo que el grupo también quedó contento de que yo lo hubiera hecho. De hecho quedó abierta la posibilidad para seguir trabajando. No se podía hacer por diferentes motivos, diferentes proyectos que cada uno tomó, problemas, qué sé yo, otras visiones, pero de cada uno, digo yo, no yo con ellos ni ellos conmigo. Pero sí, la puerta mía está abierta para trabajar, ya sea en un proyecto conjunto, como los dije yo, o yo siendo el nombre, me da lo mismo. Oye, más me acordé que hay, incluso acá en Graneros, la última elección hubo un concejal que fue solo en la lista, que se llamaba Camilo Soto, sí, y sacó como 800 votos, fue como, no sé, el quinto, el sexto que más votos sacó, pero no tenía ninguna posibilidad de salir electo porque iba solo en la lista. Entonces su lista única sumó 800 votos, pero otras listas sumaron, sacando mucho menos los otros concejales, pero entre los 6 sumaron más de 1000. Entonces, sí, él sacó 896 votos y él es el único candidato independiente. Si hubiese sido otra manera de sumar los votos, sale con... Él sale, obviamente es en otra lista. Sí, igual que un candidato republicano que sacó 1000 y tantos votos. Pero Marcelo, también iban en... No, iba en lista, pero no salió. Por el tema de que claro, su lista, era sumado todas las listas, no alcanzaba. Con todos los votos que sacó una tremenda cantidad. Por eso las elecciones, más que nada, también son un tema estratégico que también todos los candidatos tienen que poner a... Claro, lo que pasa es que cuando uno quiere participar y le ofrecen de esta manera, yo subí todo en 7 horas. Yo creo que subí todo, hay que subir una cachada de papeles, todo por internet. Hay que, no sé, hacer una declaración de bienes. En mi caso no era tan engorroso, pero había que hacerlo. Ir a la notaría. Es un sinfín de temas que hay que hacer, pero finalmente me quedo con lo que yo siempre dije cuando empecé, que no podía prometer nada y que quería trabajar por la comuna. Y mi rol era fiscalizar y resolver las necesidades que tenía la gente, pero independiente de quién fuera el alcalde. El hecho ya de no tener los 6 y la lista completa le baja harto la posibilidad de sacar un electo. A ver, yo puedo hablar de lo que a mí me compete. A ver, yo
hacía mi campaña viernes, un poco en la tarde, sábado y domingo. Entonces, bajo ese aspecto, yo junté a un grupo de personas rápidamente que me apoyaron y hicimos algo súper interesante. Hicimos una campaña súper austera y saqué 407 votos, cosa que según las personas que me acompañaron fue súper... Es una buena cantidad. Es una buena cantidad, un buen piso y todo. Pero ya al ver lo que dices tú, que yo iba en una lista de 4 personas, ¿cachai? Que no estaba completa, sabiendo el sistema de votación que hay en Chile, ¿cachai? Realmente íbamos con pocas posibilidades de salir, pero sí lo que se intentó hacer fue... de alguna u otra forma acercar un poco a la gente a lo que realmente tiene que ser un concejal, sin un poco regalar, sin hacer la política un poco de regalía. Y bueno, sigo teniendo la misma idea de la política, o sea, soy un tipo, bueno, toda la gente hace política. La política viene de polis, ¿no? La polis griega y eso. De ahí viene el concepto que yo acuñé, que yo acuñé en un discurso y me lo sacaron, que yo no era político, sino que hacía política siempre, pero no pertenecía a un partido político. Eso es distinto. Sí, eso es distinto. Y bueno, lo que nosotros pretendíamos obviamente era sentar una base importante respecto de tratar de meterme al consejo a dejar la inclusión bien parada y de ver otros temas también que eran importantes para mí y que lo son todavía, porque no solamente soy una persona que está inmersa en la inclusión, sino que mi hija estudia en un colegio público. Veo también el tema de la vivienda, que no todo es responsabilidad tampoco del alcalde que se fue, ni el que no está, ni el que estuvo 10 años atrás, sino que este es un tema de Estado, para mí es un tema de Estado mayor, que tiene que ser complementado sí con las autoridades locales, pero nosotros queríamos sentar esa base, o sea, sentar la base de que un concejal, como era lo que yo estaba postulando, no era solamente ir a cantar un bingo o dar el regalo para el bingo, o sea, yo tenía otra idea y sostengo esa idea. Yo siento lo que tú acabas de tocar es tan cierto, es tan certero, que el rol del concejal está tan mal utilizado, creo yo, a nivel comunal, no solamente aquí en esta comuna, uno lo puede ver en distintas comunas donde participa, el concejal actúa como una persona que apoya, como tú dices, con cositas, que se llama clientelismo en los términos más pedagógicos, que es donde yo te doy algo y espero que yo, por haberte ayudado con algo, por haberte donado algo, espero que tú me retribuyas con tu voto. Y eso en realidad no es el rol de un concejal, porque el rol del concejal, como tú mencionabas y lo has mencionado en tu campaña, que es fiscalizar, ¿verdad?, los actos de la administración de la autoridad del alcalde. Entonces, ser como un guardián, en este caso, de los recursos públicos dentro de la municipalidad, porque ese es su rol fundamental. Pero se ha mal entendido con que un buen concejal es quien dona más, quien apoya, y eso no es un buen concejal, eso habla de una buena persona, más que de un buen concejal. Las personas que donan y que ayudan son buenas personas en realidad, pero yo no por eso los voy a decir que eso, por ser buena persona, es necesariamente un buen concejal. Y eso lo dejaste claro tú también en tu campaña. Sí, pues es que en realidad mi carácter también y mi forma también a lo mejor de decirlo de manera tan fuerte, porque yo en la primera aparición lo dije frente al alcalde, fui a donde nos invitaron a todos los concejales, a los que quisieron ir, yo fui, a donde me invitaban yo iba. Fui, lo dije, yo no tenía nada que ofrecer porque en el fondo no garanticé nada de regalo, porque yo no era quien para regalar, sino estaba para fiscalizar y para resolver, y yo siento que el concejal tiene que ser el ente que se acerca entre el alcalde y la gente, pero no siempre para que le den ayuda, sino que para que le presten una solución. No para que le den un regalo. Gestionar, no para... en realidad. Exactamente. O sea, yo sí puedo estar en una protesta, por ejemplo, pero no siempre voy a aparecer en una protesta, o voy a aparecer después. Yo tengo que gestionar, yo tengo que tener una oficina, esa era mi idea, ¿me entendí? Tengo que atender a la gente, solucionar los catastros de las personas con discapacidad,
qué es lo que pasa con las personas con discapacidad aquí, cuántas agrupaciones hay de niños con neurodiversidad, de discapacitados en sí como tal, de niños Down, están todos unidos, están en desunión, qué es lo que pasa ahí. Si bien es cierto, hace 4 años atrás hice un catastro personal, que también se lo mostró a las autoridades en su momento, no está esa claridad, en Codegua sí lo están haciendo. Pero acá en Graneros no, siendo una... Y aquí hay una oficina de la discapacidad incluso. Sí, hay una oficina de discapacidad que nació, en la que yo te comentaba adelante, que nació bajo el gobierno de Pablo Díaz y que estaba en el Estadio Municipal y que después se fue a la calle Valparaíso. Pero aquí hay que visibilizar mucho más este tipo de cosas, pues el tema de la inclusión. Bueno, a lo mejor yo soy una bandera de lucha porque decía yo caminemos juntos. Entonces, claro, mira. Ese era tu eslogan. Mi eslogan era caminemos juntos. Tenía como un doble juego la frase. Claro. Caminemos juntos a hacer un Graneros mejor, caminemos juntos a llegar a la alcaldía. Entonces, claro, pucha, y ahí sufrí el rayado de esto que decís tú, la política dura, pero yo soy cuero duro. Las chiquillas decían, pucha, mira, te reír una paloma, pucha, qué lata, ¿quiénes son? Busquémoslo, ¿quiénes fueron? No, sí, yo no voy a caer en los chicos, nunca caí en los chicos, me fui con los 407 votos, tal vez desalentado en su momento, sí, porque siento que podía ser un aporte, quizás en otra lista hubiese salido. Pero el pensamiento que a mí me queda y la sensación que a mí me queda que para trabajar en inclusión y para ser un activista de la inclusión hay que trabajar mucho aquí en esta comuna. Aquí en esta comuna no están dadas las condiciones para la inclusión. Si tú vas a un colegio, por ejemplo, público, mi hija es neurodiversa, no basta con que el colegio, que ha sido muy bueno, que ha sido muy buen colegio con ella, no basta con que el colegio la acepte, sino que tenga la arma de ese colegio para que la niña se sienta realmente incluida. Esa es que estén las condiciones, todas las condiciones dadas. Ese es el fin de la tarea, que estén todas las condiciones dadas. Lo mismo para un discapacitado. Si tú vas a una oficina cualquiera, pública o privada, y te ponen un segundo piso y no te ponen un ascensor, estamos muertos. Aunque yo puedo hacerlo, alguien en silla de ruedas tiene que ir con 2 o 3 personas, sacarse la silla de ruedas, subir a la persona primero, subir la silla después. O sea, no estamos años luz de eso. Oye, ¿y nuestra comuna está muy al debe con las personas en situación de discapacidad? Por ejemplo, cruzar la línea acá. Si demuestra un botón, ¿cómo lo hace? ¿Cuántas veces lo pedí? Ahora lo emparejaron la pasada de la línea, la pasada del puente de la línea hacia allá. Pero no la pasada de la línea, hasta yo cuando usaba órtesis me caí. O sea, paso a nivel. Yo no puedo pasar por el abajo del paso a nivel, obviamente, porque igual hay una pasada para transeúnte, pero también el paso a nivel tiene ascensor. Que claro. No sé si estará bueno o está malo. Hasta ahora no está funcionando. Por eso, nunca ha funcionado. Por eso te digo, hay cosas que realmente aquí es la chaucha para el peso. ¿Me entiendes tú? Aquí se habla mucho de inclusión, que la inclusión laboral. No hay inclusión. No hay una inclusión real. Y esto les duele a las autoridades, les duele a la gente, O sea, si hubiese un programa de inclusión, ¿cachai? Si hubiese algo que realmente estuviera como un proyecto dado, no estaríamos con las pescadas fritas de las fundaciones, de las organizaciones que lamentablemente tienen que hacer sus pescadas todos los sábados para poder pagar y autofinanciarse. Ellos automáticamente deberían llegar a la oficina de discapacidad y decir, ¿sabe? Nosotros somos una agrupación. ¿Cuál es la subvención para nosotros? ¿O cómo nos puede ayudar usted? Sabe que tenemos un niño, no sé, con situación TEA, necesito la práctica. ¿A dónde la puedo hacer? Ya, pues y ahí me hace eso es lo que yo te decía, la gestión. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un proyecto con tal empresa. Tenemos 2 empresas. Nos reciben a niños con TEA, nos reciben a discapacitados, que incluso está la ley 21.015, que es la ley de discapacidad, que te dice que tenés que tener un 1% de discapacitados dentro de tu plana como empresa, sí o sí.
Eso, si tú lo fiscalizas, no se cumple. Ponerse meta, hay que ponerse meta. Nos falta mucho por explorar en ese terreno. Falta por explorar en cuanto a inclusión, en cuanto a participación, más que nada participación. Lo mismo, el otro día, los trenes culturales. ¿Por qué ahí no había un sector para discapacitados y adulto mayor? ¿Qué cuesta? Yo tuve que hablar con la producción ejecutiva para que me prestara 2 sillas. Una para mí para poder descansar porque llegué a las 3 de la tarde. Para todo eso son pequeños detalles. Para el adulto mayor, las atenciones, ¿cachai? Las atenciones en el registro civil, en el hospital, en el banco. Es cosa que tú te vayas a dar una vuelta. O que pase si uno no pide que lo hagan, que lo atiendan gratis. No pide saltarse la cola. Pide un poco de empatía. Eso es lo que uno pide. Tampoco es onda pedir limón. Nosotros trabajamos, hay gente que trabaja, hay gente que lo puede hacer, ¿cachai? Hasta en silla de ruedas. Pero tampoco tenemos los accesos. O sea, tenemos que tener un amigo que nos lleve en silla de ruedas a Rancagua, ¿cachai? Porque la micro no tiene paciencia, porque pasa una micro, ¿cachai? Y ahí entramos a un problema vial, ¿cachai? ¿Cómo entramos a la MUNI? Eso. ¿Cómo se viaja acá en la locomoción colectiva? ¿Cómo viaja un discapacitado, alguien que anda en silla de ruedas? Bueno, yo en silla de ruedas yo he visto amigos que se consiguen taxis con amigos, po. Es la única forma de llegar. Y los llevan, po. O si no, tiene que haber algún colectivo que te quiera llevar, po. A mí me pasaba sin estar en silla de ruedas, que no me paraban los colectivos. Pero falta mucho, o sea, así como conclusión, aquí la inclusión integral no existe. Ponte tú, porque la diferencia en Santiago, ahí las micros tienen un sistema en los paraderos donde se baja una rampa, sí. Entonces ahí puede entrar la silla de ruedas con ayuda de otra persona así para bajar y subir la rampa. Oye, pero sí. Acá no hay, sí. Las micros de acá no. No, pero si uno mira, tampoco pide tanto, sí, un poco lo que te decía yo de empatía. Estamos en Graneros, sí, estamos de acuerdo, ¿cachai? La idea es irnos ayudando y que esto vaya avanzando, porque por ejemplo, en el ámbito público no tiene el municipio incluso no tiene las condiciones necesarias siquiera para que una silla de ruedas entre, ¿cachai? Si hacen un paso a nivel y lo inauguran con bombo y platillo y ni siquiera se puede usar el ascensor, ¿de qué estamos hablando? Si la línea del tren, como bien dices tú, ¿cómo la pasas a una silla de ruedas? No se puede, y eso es verdad. Es una parte chiquitita de todos los problemas que hay aquí en Granero. Yo, si bien es cierto, soy discapacitado, sí, porque capacidad diferente no existe. La capacidad diferente la tenemos todas las personas. La capacidad diferente es un eslogan. Es un eslogan que se hizo para la tele. Incluso y eso no existe. Hay una comisión en el municipio. La comisión se llama capacidad diferente. Yo una vez se lo dije al actual alcalde. Bueno, eso dije, ese término no está correcto. El término legal es discapacidad. Todos tenemos capacidad diferente. Yo tengo la capacidad diferente de poder interactuar, de poder, tengo la capacidad de la comunicación, por ejemplo, que te la comenté. Me gusta la comunicación y lo hago. A lo mejor tú no, pero tú a lo mejor eres profesor. Yo no sirvo para ser profesor. Son capacidades diferentes, pero una capacidad diferente, todos la tienen. La discapacidad, algunos nomás la llevamos y hay que saberla llevar. Si toda la ciudad y toda la comuna, todos los espacios estuvieran adecuados para que una persona con discapacidad pudiese trasladarse, pudiese hacer todas sus cosas sin problema, porque cuando tú tienes una condición física que es irreversible, tú no puedes estás limitado, digamos, de manera natural. Pero si el entorno logra acomodarse a la necesidad que tiene esa persona, dado su limitación física, ya la discapacidad se hace mucho más llevadera. Se hace más llevadera, como dices tú, pero el término legal implícito y el término que siempre existió es discapacidad. Se sacó incluso lo del niño lisiado. Eso, el lisiado ya no existe, pero capacidad... O minusválido, ¿te acuerdas cuando antes se decía los minusválidos? Sí, eso era muy feo ese término, porque era menos válidos. Claro, la minusvalía, ¿cachai? Yo no soy menos válido que otra persona. A lo que yo voy es... Las capacidades diferentes, eso sí es un eslogan absolutamente que raya en la mentira. ¿Qué es lo que digo yo? Para un poco cerrar este tema de lo que es la inclusión integral y todo. Aquí, si no hay personas que se dediquen realmente a la atención que uno necesita, porque uno necesita una atención integral. Las personas generalmente no son mucho de comunicar. Las personas no son mucho de saber. Uno tiene que llegar a las personas
como servidor público. Y ahí hay un déficit comunicacional potente en este gobierno local. ¿Consideras que le ha faltado comunicar lo que hace, llegar a la gente? Sí, totalmente. Totalmente, una opinión muy personal y me hago cargo y es cosa de... No me gusta comparar, pero es cosa de comparar, ¿cachai? O sea, no significa que tú... ¿Cuál es tu otro... ¿Contra qué comparas? ¿Cuál es tu Contra otro? el gobierno anterior. ¿Contra el de Claudio Segovia? Sí, contra el de Claudio Segovia. ¿Tú dices que Claudio Segovia tenía mejores herramientas para comunicar la gestión? Comunicacionalmente comunicaba mejor una gestión, independiente si él salía o no en los videos. Eso es lo que a mí no me interesa. Lo que sí uno sabía más en qué es lo que estaba la comuna, qué es lo que estaba haciendo la comuna, los programas vacunatorios, los programas de salud, qué es lo que está haciendo la comuna, y ese es un punto que se lo ganó el alcalde anterior, sin yo ser amigo ni conocido, y todo lo contrario, no estoy de acuerdo con los 12 años que hizo Claudio Segovia. El caballito de batalla de Claudio es la vivienda, pero no es un programa municipal. Quizás eso explica la cantidad de viviendas que tenemos actualmente. Sí. Que la vivienda obviamente es una necesidad básica, que hoy un déficit, como tú bien lo mencionabas al inicio, a nivel nacional hay un déficit de vivienda muy grande. Oye, y respecto a la participación de las personas con discapacidad en la comuna, ¿tú conoces alguna agrupación? ¿Existen acá en Granero? En este momento hay varias agrupaciones, organizaciones, hay algunas que tienen más visibilidad, otras menos visibilidad. Yo conozco las familias con niños TEA, nomás que la que tuvimos en capítulos pasados con Te Adoro, por ejemplo. La agrupación Te Adoro, y está Mi Granero Azul, hay una agrupación de discapacidad en Los Romeros, hay un club deportivo de bochas, que son amigos míos. También son personas con discapacidad. Sí, juegan bocha o hasta el año pasado existía. Hay un club que hace voleibol para ciegos, creo. Ah, mira, qué bueno. El Club Hawkinson, creo que. También me invitaron a ver su entrenamiento y todo eso. Hacen deporte para ciegos. Oh, qué interesante. ¿No? Y tienen también su página de Facebook. Y yo también integré el club deportivo acá de básquetbol, ¿cachai? Y que se llamaba Capacidades Diferentes. Club Deportivo Capacidades Diferentes. Entonces... Eran otros tiempos. Bueno, pero uno siempre tiene que participar. Yo creo que tiene que integrarse, tiene que tratar de aportar a la comunidad. Oye, Álvaro, yo sé que tú eres... Que bueno, comienzas a tocar este tema porque vamos enlazándolo a lo que viene. Yo sé que tú eres un muy buen seguidor de los consejos municipales y estás muy al tanto de lo que está ocurriendo en la comuna. Ya llevamos como 6 meses de esta nueva administración de Marcelo Miñanir. ¿Y qué te ha parecido el consejo municipal actual? Se renovó casi por completo. Bueno, el consejo, claro, era esperable que se iba a renovar yo pensé que se iba a renovar enteramente, tal como la gente lo prometía y tal como lo escuché tanto en campaña, que ninguno servía y bla, bla, bla. Y en ese sentido... Y quedó bien feminista, digamos, porque hay harta presencia de mujeres. Sí, quedó bien feminista y quedó bien calladito también. Quedó bien calladito, quedó bien en silencio. Creo que... Con el poco tiempo que lleva esta administración, yo creo que hay un desgaste tremendo en la concejalía. Donde venían muchos problemas de arrastre, yo creo que estos concejales las personas que están cumpliendo la labor de concejal les ha tocado muy difícil. Y bueno, esta tarea iba a ser así, ellos sabían el paño que tenían que cortar, Marcelo Miñanir también, que es el alcalde. Entonces los consejos son extensos, demasiado largos, entonces finalmente mucho cuestionamiento. A veces los primeros consejos decían sí, al otro consejo decían no. Error tras error, o sea, iban aprendiendo a través de falla, a prueba de fallo. Finalmente no es fácil llevar una comuna, en todo caso, a la espalda. Una comuna es súper difícil llevarla. Tampoco quiero no mojarme con nadie, o sea, dejar la cuestión ahí. Yo tengo el tema bastante claro. Yo creo que el alcalde ya basta de que mencione las actividades ni lo que hizo el anterior alcalde para no avanzar por un Granero hacia el desarrollo, como dice él. Si hay que desarrollarlo, bueno, que lo comience a desarrollar.
pero que también lo empiece a visibilizar comunicacionalmente para la gente que estamos ávidas de saber que lo que está haciendo ya no es que pagar una deuda que se debía del gobierno anterior, y eso ya... Esto es como un equipo que está por descender. Si te traen a ti para salvar un equipo, empieza a trabajar. Esto es así. Y si los concejales, pucha, a mí no me tienen contento, pucha, a lo mejor soy el 1% del 99% que votó por ellos. O sea, uno tiene que analizar en base también a la estadística y al número crudo, ¿cachai? Marcelo Miñañir ganó por más de 3.000 votos de diferencia. O sea, no fue una casualidad. La gente no creo que se haya equivocado tanto. Quería un cambio. ¿Perdió Jorge Martínez? Sí, perdió. ¿Era el que tenía que ganar al principio? Sí, por paliza. Él mismo lo decía en las encuestas, tenía el apoyo de un partido detrás, que no es un partido chico, el Partido Socialista. Entonces, al final, ¿qué es lo que falló? ¿Jorge Martínez o lo logra dar vuelta Marcelo Miñañir? Porque si lo da vuelta por un voto, yo te digo, oye, estuvieron ahí. Son 3.000 votos de diferencia, 2.500 votos. Bueno, en mi opinión, yo creo que Jorge Martínez perdió. Sí, pero perdió porque nunca, no sé en qué momento a él le quedó como la imagen, o se instaló la imagen de que él era como la continuidad de Claudio Segovia, que él iba a ser muy parecido a Claudio Segovia. Entonces yo creo que esa imagen le costó mucho sacársela, y eso finalmente lo lleva a la pérdida. ¿Por qué? Porque Marcelo Miñañir, cuando era concejal, era duro con el alcalde anterior. Entonces esa rudeza, ese coraje que se le vio en su momento, yo creo que al final fue lo que lo hizo, fue el gatillante para haber ganado. Y eso es lo que yo creo que llevó a la pérdida, en mi opinión muy personal, de Jorge Martínez. Bueno, yo conozco a Jorge de hace harto tiempo. De hecho, trabajé para su campaña anterior a esta. En esta trabajé para la mía. Me salí de su comando en la campaña anterior, después de haber trabajado, nos despedimos en buenas migas, pero también le dije que era necesario, le dije un mensaje después de la derrota, que era necesario un baño de humildad ante ciertas actitudes que él tuvo dentro de su campaña y que finalmente a lo mejor le costaron la derrota. Y en cuanto a... tú ves que va por el otro lado, entonces la derrota va por un tema ya personal de él, ¿no? de su forma de ser, de su forma de actuar. Sí, de su forma de actuar, sí. Yo creo que él se confió demasiado, vio que tenía la gente prácticamente en el bolsillo, y Marcelo también fue tuvo roles clave en el tema estratégico, fue muy estratégico porque se desapareció de redes sociales en el último mes. Entonces nadie sabía lo que estaba haciendo. Marcelo está haciendo una campaña casa a casa full. Vi una desesperación en Jorge, sobre todo el último mes, yo creo, cuando salí a la calle a las 7 de la mañana. Eso te demuestra una desesperación, una inseguridad tremenda en lo que tienes que hacer. Oye, ¿y tú fuiste con algún candidato a alcalde en la elección pasada? No me atrapé con ninguno. No, de hecho yo cuando abrí mi campaña lo invité a todos. Llegó hasta Iñaki Busto a mi campaña. Entonces, ¿Pero había alguno más que otro que te simpatizaba? Es que yo siempre llamé a mi equipo a no votar por ninguno. Yo no iba a votar por ninguno. Siempre dije que me gustaba mucho la propuesta de Fernando. Sí, también me gustaba mucho la propuesta del profe, pero se fue apagando. Gonzalo se llama. Pero me gusta la propuesta de Fernando. Yo creo que es una propuesta rupturista, una propuesta que tiene una muy buena campaña comunicacional. Muy buena. Sí, nosotros estuvimos en el primer capítulo con Fernando acá. Fernando es muy amigo mío y le tengo mucha consideración. El grupo de él también. Es que yo también, yo soy muy de enganche. O sea, no... En el sentido de la política no lo tomé como un juego así como sucio ni nada. A lo mejor pequé de inexperto en esto. Sabía en lo que me estaba metiendo, pero mis amigos yo no los canjeé, no los juzgué, nada. No, yo encuentro que eso está bien. O sea, al final yo creo que decir que la política es como sin llorar. Yo encuentro que no debemos sobrepasar esa idea, porque la política igual puede ser un sensible, puede ser empática, puede ser limpia también, porque no necesariamente tiene que ser tan ruda como se ve. No, yo mira, mucha gente me dice, si hubieses ido de más atrás tu trabajo, sales de más.
Pero no lo descarta, lo importante es que no descarta no, yo no ir descarto, a absolutamente una nueva incursión. No, absolutamente no, porque hay muchas cosas que mejorar aquí en Granero. Y eso no depende de que lleguen o no llegue una inyección de dinero, sino que depende mucho de la palabra que es una palabra mágica que se llama gestión, y también tener muchas ganas de hacer cosas. Cuando uno tiene ganas de hacer cosas bien, las hace bien. Y cuando uno no se queda pegado en lo de atrás, también puede hacer cosas mejor. O sea, este alcalde debería escuchar que comunicacionalmente falta algo, falta un paso comunicacional. Un paso comunicacional. O sea, las redes sociales la llevan en este momento, aunque tú no quieras. Mis papás ven redes sociales cada rato, aunque sea TikTok, ¿cachai? O sea, Claudio se manejaba en eso. Se manejaba. Marcelo no. Tiene otra manera. No contesta el teléfono, tiene otra forma. Fueron 12 años, tiene otra forma. Pero la gente, ahí entra la disyuntiva, ¿cachai? Y ganó Marcelo por 3.000 votos. Y la gente no quería lo mismo. Entonces ahora no hay muerto malo. No entiendo. ¿Cachai? Pero sí, yo estoy abierto. Yo creo que a Granero le falta mucho por crecer. No digo que sea una ciudad muerta. No digo que sea una ciudad muerta, pero la delincuencia ni los problemas que hay hoy día no lo arreglamos con más motos. No se arreglan con más motos. Se arreglan con lo que dije yo y con lo que realmente está pasando ahora. Mucha gente me criticó cuando en mi campaña dije: aquí hay que hacer mesas de diálogo. Las mesas de diálogo se hicieron, lo que pasa es que no está la respuesta. Aquí vino el nuevo ministro de Seguridad, Cordero. Vino y le enrostraron la respuesta en un consejo municipal. A raíz del ataque que sufrieron el matrimonio ahí en Nuevos Campos, sí. Él vino a una mesa de diálogo que hicieron en Rancagua. Y esas mesas de diálogo, no, pero ¿para qué vamos a hacer mesas de diálogo? Me decían, bueno, hay que hacer mesas de diálogo con el gobierno, pero tiene que existir una cohesión con el resultado que te da el gobierno versus cuándo van a llegar esas soluciones. Si a ti te ponen 5 motos y que te pongan 2 carabineros, no sirve de nada. El mismo tema de la cultura, la casa, la cueca, ¿para qué se ocupa? Para las pescadas, y hay que conseguírsela. Pero yo voy ahora último siempre al barril, al Clodomiro Barril de Rancagua. Todos los viernes hay tertulia, todos los sábados hay peña. ¿Y por qué aquí en Granero no? Cultivar el folclore, tú dices. Que se podría pero hacer si desde ahí. Hay mucha gente, o no solo el folclore, o darle uso a los clubes de adulto mayor que hagan su actividad ahí, ¿cachai? Esa casa lo ocupan muy poco. Oye, Álvaro, me gustaría ahora llevarte alguna dinámica que nosotros tenemos acá en el podcast, que se llama La Pila, porque yo te voy a dar un concepto y la idea es que tú menciones la parte positiva de ese concepto y la parte negativa. El primer concepto que te quiero preguntar es algo que habíamos tocado anteriormente, pero ahora me des que te tire a la piscina y me des el lado positivo, efectivamente, y el lado negativo del Consejo Municipal. ¿Hay algún punto positivo, algún punto alto? Y por supuesto el punto negativo también. El punto positivo fue que se refrescó el Consejo Municipal. Ya, ¿te ha gustado las nuevas personas que han entrado, los nuevos aires? Bueno, hay nuevo aire, pero... O más que nada encuentra que es positivo la alternancia. Es positiva la alternancia y que darle la oportunidad al poder femenino, digamos, en este caso. Y lo malo ha sido que siento que no tiene la fuerza del consejo anterior o de otros consejos anteriores aquí en Granero. No tiene esa fuerza. ¿Por qué? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué encuentras tú? Yo creo que se han quedado mucho en la pelea chica, en la pelea de que de lo que hizo el alcalde anterior, de que las creencias del nuevo alcalde, del tema de la respuesta a la mesa de diálogo, de mucha pelea chica que no aporta, digamos, al crecimiento de la comuna. ¿Qué esperarías de ello? ¿Qué esperarías de aquí en adelante del consejo? Más acercamiento con la gente. Sientes que faltan esas instancias de que salgan a la calle. Sí, verlos más en la calle. Lo que pasa es que, si bien es cierto, se cambió harto el consejo, hay mucha desinformación. Yo creo que cada uno está remando para su propio molino y eso es como la tira a la piscina que me mando. Cada uno está remando para su propio molino y aprovechando estos 4 años.
yo lo veía de distinta manera, yo lo hubiese hecho de otra forma. Y vamos al segundo concepto entonces, que aquí quizás voy a tocar un poco más de fibra y que más que tú yo creo que nos puede dar muy bien lados positivos y lados negativos de esto, que es la Teletón. ¿Cuál es el punto positivo? Que quizás ya lo vemos a la vista y quizás lo mencionaste, pero también algo negativo relacionado a eso. A ver, la Teletón, para mí el Instituto de Rehabilitación, el instituto donde me rehabilité, donde yo pude caminar, yo caminé a los 7 años. Bueno, gracias a la Teletón caminé, me operé, me inserté en una sociedad difícil en esa época. Ahí hay terapeutas ocupacionales, un montón, pero un montón de profesionales que te ayudan a salir adelante, pero ni te imaginas. Más ahora con los avances de la tecnología, con el locomotive, la máquina que hay para caminar, yo no estaba en ese tiempo. Pero igual para los tiempos en que yo estuve también era súper avanzado, ya tenía terapia ocupacional, ya tenía fonoaudiología, de todo. Entonces en ese sentido, siempre una mano abierta, siempre bien atendido, todo gratuito, nunca una mala cara, ¿cachai? Siempre un ánimo, ¿cachai? Te vaya a mejorar, aunque no fuera del todo, pero eso es lo súper positivo. Ahora, lo negativo para mí es el show. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Pero sientes que hay otra forma de recaudar dinero sin hacer el espectáculo al que tú mencionas? Pero es que hay formas distintas de hacer espectáculos. Ya, ¿no te gusta la forma del espectáculo? No, la forma no. Pero sientes porque... que sí hay que hacer algo. Sí, porque hay que... la gente naturalmente no va a ir a donar cualquier día del año. Sí, obviamente hay que hacer algo. La cuenta está abierta durante todo el año en todo caso. Pero no va muy poca gente durante el año. No, sí. No, obviamente yo lo tiro como dato, pero el día, la forma, yo me fui dando cuenta después con el tiempo, cuando incluso un canal de televisión se desligó de la transmisión, que fue el Canal 4. Lo que yo pienso sí es que se manosea mucho la discapacidad. Se manosea mucho la discapacidad, sobre todo con la familia, el llora, el llanto. Y no sé, yo le daría una vuelta a tuerca a eso, no creo que es lo más correcto para mí. A lo mejor soy muy rebelde en pensarlo, pero no voy a conseguir a toda costa la plata. O sea, yo también, te lo extrapolo a mi campaña. O sea, yo puedo haberme aprovechado 1000% de mis capacidades. A mí mucha gente me dijo que si yo lo hacía, ganaba. Y pude haberlo hecho, pero yo me fui por el otro camino, por el más difícil. Y por el más correcto que yo encuentro que es, ¿cachai? Porque si bien es cierto, tengo una discapacidad, pero sí, no fue mi bandera de lucha la discapacidad netamente. Sí, ciertamente se ve, ¿cachai? A la vista que yo estaba luchando por una inclusión, de ser el primer, discapacitado, ¿cachai? En estar en el consejo, pero no, yo tengo una idea política, de la comunidad, de la gente que está más desposeída, de la gente que está ganando más, que tiene que repartir mejor la torta, etcétera, etcétera, ¿cachai? Muchas cosas de esas que también se podrían extrapolar a un show que fuera más parejo, a un show que fuera con menos casos, que fuera con no tan dramáticamente dramático si sabemos, los chilenos sabemos que la gran mayoría de la empresa ya está el 60 o 70% de la meta alcanzada. El resto es un show que obviamente se requiere, pero yo le daría una vuelta de tuerca. Si logro captarte, es como mostrar como que están constantemente sufriendo. Claro, como que un sufrimiento cuando la vida de uno es lo más mal que hay. O sea, igual uno, claro, o sea, yo te puedo hablar de mi caso, ¿cachai? Yo no lo he pasado mal en la vida. Sí me ha tocado lo que le toca a cualquiera, ¿cachai? Mira, tengo una hija que es neurodiversa. Bueno, me ha costado asumirlo, sí, me ha costado. Pero también me costó asumir mi condición, pues, ¿cachai? Pero no por ese hecho dejé de ser feliz, pues, ¿cachai? Entonces, esa parte no te la muestran. Te muestran el llanto y que sigues llorando, y que sigues llorando, y que sigues llorando. Si uno en el fondo, yo le agradezco a la gente que me recuperó, ¿cachai? A la terapeuta ocupacional que en ese tiempo se ocupaba mucho, a la persona que me recuperó la mano porque yo usaba una férula que se llama, que me dividía este dedo gordo, para la gente que no nos está viendo,
me lo dividía de todos los otros dedos porque mi mano se iba con el dedo hacia adentro y te ponen una férula y te lleva la mano hacia afuera. Esas cosas no se ven en la Teletón o se ven muy al pasar, ¿cachai? Porque necesitamos las lucas, ¿cachai? Y si no, se cierran los centros, ¿cachai? Resulta que hace 2 años pusieron la primera piedra acá en Rancagua. Oye, ¿qué te ha parecido respecto a esto mismo? ¿Conoces a Luis Miranda, que es un nuevo comediante que lo también... Lo ubico nomás al oscuro, ya, lo ubico así, sí. lo ubico. Él también es una persona que es discapacitado y también ha hablado de estos temas, o sea, ha logrado la inclusión a través del humor, en donde en su show se ríe de las personas junto con las personas que... Sí, pues yo me río mucho. Claro, que tienen discapacidad, los molesta. Yo me río mucho de mí mismo, me molesto, o sea... tengo una relación con mi enfermedad después de una rebeldía absoluta. Eso es lo que pasa. Después de la adolescencia ahí ya uno ya empecé como a aceptarme cómo iba a ser la cosa en realidad, porque yo pensé hasta los 15, 16 que yo iba a jugar a la pelota. Después asumiste ya y que... yo, claro, después asumí que ya no me iba a poder parar, que iba a tener que relatar, no sé, que iba a tener que acercarme a la pelota de otra manera, ¿cachai? O definitivamente trabajar en otra cosa. Pero claro, los que son fuertes de carácter, por ejemplo el Luis, el Lucho Miranda, que decís tú, y otros amigos que yo he tenido que escriben con la cabeza y pasan tiritando así todo el día de una enfermedad muy fome esa, pues, ¿cachai? Se ponen aquí un cintillo y un lápiz y escribía con la cabeza y, oye, dibujaba, pero mejor que yo, pues. Y yo, bueno, soy zurdo por obligación, escribo con la mano zurda, pero soy muy malo al dibujo, pues. Pero y él me da cátedra dibujando con la cabeza. O sea, yo tenía una amiga amiga de mis papás, secretaria de la Teletón, ella comía con los pies, come con los pies todavía, no tiene mano. Entonces hay cosas que hay que desmitificar, que hay que hacerlas como lo más normal posible, ¿cachai? Y nosotros los discapacitados, ahora con esto de la neurodivergencia y del TEA y de todo eso, que también es una rama, yo digo una rama, si bien es cierto una condición, es una rama de también una discapacidad, si se puede decir. No está tomado como discapacidad, está mal hecha la ley también, la ley TEA está mal hecha también, pero sumando y restando uno tiene que finalmente aprender a vivir con lo que tiene. Yo aprendí a vivir con los bastones. Oye, yo le dije muletas, ¿no está bien? ¿No está correcto? Las muletas se apoyan en el hombro, o sea, bajo la axila, ya. Y los bastones tú los llevas en los puños, ya, ¿cachai? Y te lo apoyas en codera. Entonces esa es la diferencia. Y bueno, mira, yo me río mucho con las rutinas del Lucho. El Lucho, yo lo ubico, él también era atleta antes, cuando yo jugaba básquetbol era atleta en ese tiempo. Lo alcancé a ver en la última etapa porque él es un poco más joven que yo. De tener mi edad, de tener unos 32, 33. Un poquito más joven que yo, bastante más. No, pero él se ríe mucho y yo también me río mucho, soy mucho de humor negro, ¿cachai? Y en realidad a través del humor también nos ha dejado claro a toda la gente que los discapacitados, como tú dices, son personas anormales, o sea, sí, que tienen los mismos problemas, ¿sí? Viven la vida de manera igual que cualquier otra persona, que a veces tienen días buenos, días malos, se ríen de su condición, otras veces les da pena, pero en realidad como también me da mucha risa cuando él dice que cuando era más chico lo trataban como de angelito. El angelito, sí. Solo por ser discapacitado, y dice, del angelito nada. O ¿sí? no te sacaban a la calle. Y deben haber discapacitados que son un caldo de piedra de pesados también. No, pues sí, pues yo conozco yo participé harto también en Rancagua, hacíamos cursos de capacitación y salíamos a la discoteca y todo, y yo también soy mucho de discoteca, fui en mis tiempos a salir de mucho de la discoteca. A PAP, ¿cachai? Al cerro, a todos lados. Después uno igual le pasa la cuenta, ¿cachai? A mí la campaña me pasaba en la cuenta físicamente. El desgaste, claro. Desgastante, y eso que me movía súper poco y
igual estar parado, ¿cachai? Hablando. A mí nunca me ha gustado el tema de los libretos, entonces yo hacía un discurso, me quedaba súper penca, hacía todo mal, entonces le dije a la Claudia Peña, que era como mi asesora, la principal, digamos. Le dije, Claudia, ¿sabes que no vamos a hacer ningún discurso más y yo voy a hablar así nomás, como estoy acostumbrado? Improvisando, sí. Claro. Oye, Álvaro, ¿y qué es lo que viene ahora para ti? ¿Qué es lo que viene de aquí al futuro? ¿Qué es lo que esperas? Lo más cercano es, yo creo, la felicidad de mi hija, fíjate. Lo más cercano que yo veo es que Emilia esté lo mejor posible. Dentro de eso yo también tengo que aportar bastante en el sentido de irla conociendo, descubriendo cada vez más de la mejor manera que uno puede. Y lo otro es más en el ámbito profesional mío, titularme de administrador público y trabajar en eso. ¿Estás estudiando eso ahora? Sí, pues estoy estudiando eso, yo 6 semestres, me ha ido súper bien. Y eso es como lo que yo más quiero hacer, pues, ¿cachai? Trabajar en el sector público y sí, porque ya yo estoy, digamos, en un ambiente de último semestre y después viene el ambiente de práctica y tesis. Álvaro, ¿y la Tecla Producciones va a retomar o no? Tecla Producciones, mira, estoy porque en un proceso de evolución, digo yo. Mira, me ha costado después de la pandemia poder hacer un evento con todas las de la ley, como me gustaba a mí, llevando 16 bandas, 8 horas de música, bandas locales de toda la región, bandas que están en desacuerdo con el sistema, entonces por ende participaban conmigo porque no tengo ni personalidad jurídica, entonces también si yo agarraba personalidad jurídica se me iban casi todas las bandas. Se hacía un trabajo mancomunado también con los feriantes de Granero, con la gente de las ferias para que ellas fueran a instalarse al evento, ¿cachai? A un muy bajo costo. Yo hablaba con el Juan Carlos Sánchez de los juegos, ¿cachai? Para que fuera a poner los juegos allá. En el último año hubo gente de Santiago que vino a vender acá, fue muy bonito, lo hicimos ahí en Santa Ana. La mayoría de las veces fue en la Media Luna. Oye, y en temas del activismo por inclusión, igual yo creo que, no sé si quedaste con la sensación de que tu campaña logró un poco concientizar sobre este tema. Si es así, ¿vas a continuar? ¿Tienes algo pensado por ese lado? ¿Algún tipo de organización o actividades relacionadas a eso? Yo creo que no logró tocar la fibra. No logró tocar la fibra porque tampoco era como... O sea, el objetivo del eslogan y el objetivo yo como persona, obviamente veía a alguien con bastones, este compadre, discapacitado y tal. Es un cambio, la inclusión es un cambio, una perspectiva distinta, es una forma de ver la vida distinta, una forma que te mueve, vos, ¿cachai? Te mueve. Yo lo veo en mi hija, me movió el eje de mi pensamiento como padre, porque de partida no pensé que iba a salir, le iba a tocar la condición de neurodiversidad, que es una condición pero tremendamente una olla a presión, esto. Entonces, dicho por los profesionales que la atienden. Entonces uno como padre, yo claro hago mi mea culpa, uno a veces no estaba preparado yo para esto, a veces uno pierde también paciencia y pasa mucho dolor y muchas penas, pues, ¿cachai? Pero sin embargo ella se ha logrado reponer, ha ido a poco. Yo siento sí mucha me ha vuelto de nuevo esa cuestión de rebeldía. Y en cuanto a eso sí me gustaría aportar, pero no sé si en cuanto a discapacidad como tal. Pero como te dije al principio, mi idea siempre está en apoyar causas chicas, apoyar lo que no se ve, y sin tanta tele no me gusta nunca salir, y a lo mejor eso costó. Álvaro, ya como para ir finalizando, me gustaría saber dónde te encontramos. A ti, si te podemos seguir en alguna red social para leer tus opiniones, ver lo que estás haciendo en el día a día.
Sí, pues mira, yo tengo mi red social, mi Facebook, Instagram, que es Álvaro Yáñez Matus. Mantuve lo que era de candidato y ahí yo me explayo a veces, le he dado tiempo a algunas cosas. Hablo mucho de fútbol, hablo con mis amigos, me pueden ver como una persona normal y corriente, ya no con tanto tinte político, pero cuando tengo que hablar algo, opino como todo opinante de las redes sociales. Oye, y Álvaro, ¿qué le dirías tú a un joven de 10, 12 años, que podría ser tú también hace años atrás, que a lo mejor hoy día es un joven que está en una situación de discapacidad? ¿Qué le dirías tú? O que tú, ya con tu año de ahora, con tu experiencia, ¿qué le dirías al Álvaro de ese tiempo, cuando tenía 12 o 13 años? ¿Qué consejo? Para gente que nos puede estar escuchando también, que está en esa misma situación que tuviste tú. Uf, qué difícil la pregunta, me la habían hecho. Pocas veces he hablado como de dar consejos. Un par de veces di unas charlas que me pidió mi hermana para un colegio y emocionalmente no me gustó dar mucho más, no di nunca más una charla. A ver, ¿cómo me veo yo? ¿Qué consejo daría? Es tan re difícil porque duelen tantas cosas, ¿cachai? Luchar, pero hay que estar tengo que estar en la persona. Son tan difíciles las situaciones, tan raras, ¿cachai? Las sensaciones que al final uno tiene que ir día a día. Es un luchar día a día, es tratar de conseguir, de lograr cosas día a día. Es un pasito cada día y a veces 2 pasos para atrás, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ir viviendo es no planificar nada y vivir el día a día. Vivir día a día y tratar de luchar por conseguir cada sueño, que cada día sea un sueño distinto. Eso es lo que yo les podría decir, porque cuando yo planifiqué mucho mi vida, estuvo todo echado a perder. Entonces, cuando dejé de planificar y empecé a vivir, ¿cachai? Me di cuenta de que día a día podía ir consiguiendo cosita tras cosita, cosita tras cosita. Y cuando uno quiere, puede, ¿cachai? Y tienen que luchar. Va a doler, ¿cachai? Porque las inyecciones duelen, duele el olor al hospital, a mí me carga. Yo me pongo en el lugar del otro en el sentido de las sesiones, de kine. Es difícil, pero se puede. Y el que quiere siempre va a poder, pero con harto esfuerzo, harto ñeque. No soy así como el de tener el remedio para la felicidad, sino que es una lucha constante. Es una lucha constante, pero que no pierdan, no dejen de sonreír. Eso es lo que yo digo, no dejen de sonreír. Va a costar, a veces va a doler, pero no dejen de sonreír, que al otro día puede salir el sol, sale para todos. Así que hay que darle arriba nomás y con harta fuerza, porque ahora hay más avances que antes, y hay más posibilidades, es increíble, y yo me alegro por eso. Eso, desearles que les vaya bien, que todo puede salir bien, y que todo va a salir bien, que depende de cada uno y que no se planifiquen tanto. Muchas gracias, Álvaro, por haber tenido la deferencia de haber participado con nosotros en este podcast y salir a dar una vuelta a la plaza en este espacio donde pretendemos escuchar a granerinos, granerinas, conocerlos, para lograr en algún momento también tener una mejor idea de cuál es nuestra identidad como comuna, quiénes somos, también qué es lo que hacemos, qué soñamos y por supuesto qué pensamos. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Yo muy contento de ser un granito de arena, de que me hayan conocido un poquito más a través de este podcast. Si bien es cierto, toda esta experiencia política, desde niño estuve aquí, como le dije, en el programa en Granero, y tengo una opinión formada de lo que es la comuna, más ahora participando desde la arena pública. Y bueno, contento y instarlo a ustedes que sigan entrevistando gente. Toda la gente deja una huella importante, así que los insto a que sigan con esto, que es súper importante para la comuna, y ojalá que puedan continuar esta senda de entrevistas, que es súper interesante. Muchas gracias. Esto fue Una Vuelta a la Plaza Podcast.